Decirles que las enmiendas que se han presentado suponen un compromiso con Andalucía, un compromiso con la izquierda, con el feminismo y un compromiso con la movilización social del pueblo andaluz para conseguir justicia social. Son enmiendas, por tanto, hechas desde ese compromiso y también desde la solvencia del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Son enmiendas que estamos convencidas de que son las que necesita este presupuesto y que se puede articular una mayoría en el Parlamento de la Cámara para aprobarlas. Comienzo, si os parece, por el texto articulado de la ley. La ley de presupuestos tiene texto articulado, una ley, y luego la parte de gastos. En primer lugar, decirles que hemos presentado enmiendas al texto articulado y yo les voy a destacar algunas de las que nos parecen fundamentales. Las dos primeras tienen que ver con recomendaciones de la Cámara de Cuentas. La primera, la obligación de informar al Parlamento andaluz de los gastos comprometidos por el llamado modelo de colaboración público-privada, que saben ustedes que es una recomendación recurrente de la Cámara de Cuentas. La segunda, la reordenación de los fondos carentes de personalidad jurídica. Izquierda Unida los reordena en favor de la banca pública y adscribimos en la Ley de Presupuestos los 623.000 millones, 623.000 euros a la banca pública de Andalucía, 670 millones de euros para la banca pública. Y las dos que les voy a contar ahora, una es la obligación que tendría el Gobierno de informar, debatir y aprobar en el Parlamento una posible no disponibilidad de crédito. Saben ustedes que en el debate de la enmienda de totalidad situamos pues una realidad, y es que tanto el último dato de la EPA como la volatilidad de la economía para Izquierda Unida hace que este presupuesto, además de tener un entorno electoral, en la parte de ingresos es poco creíble. Por lo tanto, si el Consejo de Gobierno tuviera que aprobar a lo largo del año 2016 un acuerdo de no disponibilidad, deberá remitirlo al Parlamento, debatirlo y aprobarlo en el Parlamento. Y esto es así pues porque si el Parlamento aprueba un proyecto de ley, una modificación sustancial del mismo debe de ser conocido y debatido por el Parlamento. Y la cuarta enmienda al texto articulado que les queríamos resaltar es la eliminación, planteamos la eliminación de la excepcionalidad que permite a directivos de empresas públicas cobrar más que la presidenta de la Junta de Andalucía. Esas son las cuatro enmiendas que les destacamos desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida al texto articulado de la ley. Ahora vamos a los ingresos y luego a los gastos. Izquierda Unida le parece un ejercicio de irresponsabilidad, teniendo en cuenta las desigualdades de clase y de género que se ha producido en el pueblo andaluz y en el pueblo español, fruto de las políticas neoliberales de consolidación fiscal, la propuesta que hace el Gobierno de rebajar los ingresos en 120 millones de euros. Y, por lo tanto, hacemos una enmienda para que esa rebaja en los ingresos no se produzca. ¿Y a dónde lo destinamos? Pues aumentamos en algo más de 33 millones de euros, lo tienen ahí, los programas que ejecutan los ayuntamientos para combatir la realidad de menores en riesgo de exclusión. El índice AROPE lo que plantea es que el 51% de la población infantil está en riesgo de pobreza y, por lo tanto, un aumento de esos 33 millones de euros. Un aumento en 35 millones de euros en dependencia. Un aumento en 30 millones de euros en la partida para el ingreso mínimo de solidaridad.
una partida de 18 millones de euros para ejecutar los convenios firmados con las comunidades de vecinos para la colocación de ascensores en esas comunidades de vecinos. Y, por último, un aumento en el mismo aumento que prevé el Gobierno en la ayuda de cooperación y desarrollo, un aumento de algo más de 3,5 millones de euros. No nos parece razonable el que, teniendo el Gobierno previsto aumentar los ingresos, mantenga la ayuda al desarrollo. Ese sería el destino de los 120 millones de euros. Otra serie de enmiendas que les queríamos destacar es el incremento en 80 millones de euros en la sanidad pública, que los detraemos de los 137 millones de euros que la Junta destina a conciertos privados sanitarios. Tienen ahí la ficha a dónde iría destinado esos 80 millones de euros en política de sanidad, de salud pública, que tiene que ver tanto con nuevas infraestructuras en centros como mejora de infraestructura y equipamiento hospitales o la accesibilidad en edificios. En educación pública hay otro grueso importante de enmiendas en el que ampliamos en 132,5 millones, tienen ahí la ficha. ¿A dónde? Bueno, pues esto es el cumplimiento de una proposición no de ley aprobada en comisión, en la que todos los grupos parlamentarios, salvo el Partido Socialista, aprobamos y, por lo tanto, impulsamos al Gobierno a que hubiese un aumento del 10% para el funcionamiento de escuelas infantil y primaria, de centros de educación secundaria y de centros de formación profesional. Y también se destaca los 82,9 millones de euros para escuelas infantiles del segundo ciclo y centros de educación infantil y primaria, 10,9 millones de euros para eliminar aulas prefabricadas y 28,2 millones de euros para el desdoblamiento y ampliación de la oferta de formación profesional. El presupuesto tiene también un compromiso con los ayuntamientos, con la democracia salida de las urnas de las pasadas elecciones municipales. Y hacemos un aumento de 387,2 millones de euros a los ayuntamientos. Yo les voy a destacar dos en la ficha. La primera, que nos parece de especial importancia, 230,2 millones de euros a planes de empleo. ¿Por qué hacemos esta enmienda? Pues porque la Ley de Presupuestos cambia, modifica este dinero que estaba previsto en una ley que se está tramitando ahora mismo en el Parlamento y va dirigida a ayuntamientos, y la Ley de Presupuestos lo cambia para que vayan destinados a empresas privadas. Nosotros consideramos que son los ayuntamientos, por múltiples razones, los que deben de gestionar este dinero, 230,2 millones de euros, para planes de empleo, porque el compromiso, el empleo fundamental, el empleo además gestionado con la transparencia de los ayuntamientos. Y un aumento en 85 millones de euros de la Patrica. Hay que estar comprometidos con la financiación no condicionada a las entidades locales y con, por tanto, una ley, la ley que se aprobó en el año 2010 de participación de los ayuntamientos en los ingresos propios de la comunidad. No es de recibo que si el Gobierno prevé un aumento en los ingresos, eso no tenga su reflejo en la Patrica y, por lo tanto, que la Patrica baje cuando los aumentos previstos propios suban. Durante los últimos años se ha hecho un esfuerzo extraordinario cuando los ingresos bajaban en el mantenimiento de la financiación incondicionada de los ayuntamientos. Si el Gobierno prevé una subida, eso tiene que tener un reflejo en los ayuntamientos y, por lo tanto, se hace un incremento de la Patrica en 85 millones de euros. Ese es el grueso de las enmiendas que hemos querido destacar desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, con ese compromiso con Andalucía, compromiso con la izquierda, compromiso con el feminismo, compromiso con la movilización del pueblo andaluz para la justicia social y la transformación
de Andalucía y que, bueno, pues forman parte del trabajo desarrollado por este grupo parlamentario en esta legislatura y en legislaturas anteriores.